Seguimos con más de Desenlace. Roberto, decíamos en el corte anterior que tu profesión es economista, pero no economista de esos de cafetín o de panadería que hay por montones tomándose un café y quieren arreglar los problemas hay economistas económicos del país, por eso te digo. Sino un economista realmente formado en la ciencia económica, en las ciencias sociales y en concreto en la economía. ¿Qué le dice Roberto Messuti a esa persona que nos está viendo en este momento en su casa, en su lugar de trabajo y duda que existe una guerra económica en contra de Venezuela? Bueno, fíjate tú lo que ha ocurrido sistemáticamente a lo largo de estos 17 años de revolución. Primero, las matrices de opinión que se generan, donde se tergiversa todo siempre. Luego, el desconocimiento a las realidades. ¿A qué me refiero? Cuando el gobierno nacional dice hay una guerra económica y sale inmediatamente algún vocero de la oposición irresponsablemente a decir un invento del gobierno, un invento para justificar la ineficiencia, un invento para justificar lo injustificable. Yo creo que estamos ahorita en un momento histórico donde el menos aliado a la revolución reconoce que existen factores externos, protagonistas económicos que juegan en contra de la nación, por lo cual podrían ser tranquilamente denominados antinacionalistas, porque si usted va en contra de los intereses de un país, usted es pro otra cosa menos pro Venezuela. Y eso lo ves tú reflejado cuando estamos en medio de una especie de guarimba económica. Y digo guarimba económica porque así como hicieron las guarimbas de la cosa más absurda, donde se autoencerraron, se autodestruyeron sus carros, sus pertenencias, su medio ambiente, sus árboles, no se dejan entrar en sus propias casas, es la misma historia. Ahorita vemos una página de Dollar Today donde juegan con la psiquis de la gente, donde irresponsablemente 3 o 4, qué sé yo, cuántas personas deciden en un clic cómo va a ser el futuro económico de un día. Y hay gente que es tan tonta que dice, bueno, como es tan débil que entonces con una página pueden doblegar la economía de un país. Bueno, a confesión de parte, relevo de pruebas. Una de las personas responsables de Dollar Today dijo, ¿cómo es posible que yo con esto pueda hacerle daño más a la economía que estando allá en Venezuela? Es una realidad. Claro. Y esa realidad viene traducida por la depreciación sistemática y la devaluación sistemática en un escenario que es mentira, de la moneda. Cuando usted tiene en sus manos 100 bolívares y todos los días Dollar Today dice que en vez de 1.000, que se le ocurrió mantenerlo por 4 meses, ahora dice que es 1.500, después dice que es 2.000, después dice que es 3.000, usted cada día tiene porcentualmente el valor de ese dinero, pues le alcanza porcentualmente para menos. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque en vista de los aumentos, de las medidas económicas tomadas por un gobierno responsable para defender el salario, para defender el ingreso del trabajador, para poder defender el poder adquisitivo del trabajador, por otro lado tenemos unos contras que están precisamente haciendo posible que ese ingreso que usted tiene hoy de pronto, por medidas especiales que tome el presidente de la República en sus manos para hacer frente a una guerra que existe, pues ellos se hacen la tarea de que usted ese dinero le alcance todos los días para menos. Existe una guerra económica, es evidente, existe un saboteo a la economía nacional a través de esconder productos para engordarlos, a través de un cambio sistemático de los precios todos los días. Para usted va por una panería, yo fui recientemente a un pan de jamón 7.000, a los 2 días 8.000, ayer 9.500. O sea, todo esto es jugando a la desesperación y al caos, jugando a que el ser humano de a pie, el ciudadano común, el que todos los días como usted y como yo se tiene que parar para ir a la calle a trabajar, a llevarle el pan a su casa, pues todos los días llegue a su casa embotado, malhumorado, triste, deprimido, porque evidentemente si usted trabaja y le echa pichón y el salario que tiene todos los días siente que le alcanza para menos, pues eso le causa una depresión, eso le causa incluso rompimiento familiar. Todo eso jugando a la desesperación, al quiebre de las personas, al quiebre de la voluntad y evidentemente a una confrontación de venezolanos contra venezolanos. Pues mira, estamos en medio de una guerra que no es convencional, ya lo acabamos de presenciar a través de Credicar, donde irresponsablemente un saboteo anunciado, tuvieron más de 4 o 5 horas, donde dejaron a todo el mundo sin dinero en el país, donde las transacciones se paralizaron y donde está descubierto que familiares del actual presidente de una asamblea en desacato, que no conoce ni reconoce los poderes, pues está metido en el paquete. Roberto, como persona vinculada a los medios hace tantos años,
¿Qué opinión te merece ese concepto de guerra mediática en contra de Venezuela? Bueno, además el descrédito, que es una cosa terrible. A veces tú escuchas venezolanos fuera de nuestro país diciendo, esa porquería de país, qué pena dan, qué vergüenza dan, que es precisamente la imagen que internacionalmente crean sobre un país que lo que está llamado es al trabajo, a la paz y a consolidar una revolución bolivariana que fue la decisión de las mayorías. Todos los cambios causan resistencia. Nuestra revolución bolivariana no es ajena a esa resistencia y evidentemente la vemos en la calle cuando vamos a la panadería, cuando vamos a comprar, cuando vivimos en medio de una desestabilización provocada por agentes externos que no han entendido que el camino para el poder es el camino de la democracia, es el camino de ese juego democrático, es el camino del reconocimiento y el respeto a la Constitución y siguen antojados de irse por los caminos antidemocráticos que popular y coloquialmente hablando son los caminos verdes, que son los caminos que causan muerte, que causan desilusión y que traen como consecuencia una serie de políticos que hoy están presos, no de presos políticos, de esos políticos irresponsables que con su llamado y su pseudo liderazgo fueron capaces de producir muertes en un país que decidió ser libre, soberano y que a través del voto se ha expresado en 19 elecciones y que a través del voto ha decidido que el socialismo es el sistema de gobierno que quiere transitar. En vista de todo esto, la televisión mundial, con su ataque permanente, no escapa de tener un protagonismo allí latente día a día. ¿Por qué? Porque la tergiversación de la información es una de sus grandes armas. Un gigante como CNN, donde desvirtúa toda la noticia, pues evidentemente causa una percepción internacional distinta a la realidad. Y tenemos nosotros la gran responsabilidad a través incluso de este último llamado que acaba de hacer el presidente, esta campaña que tiene nuestro gobierno nacional a través del MINS y de nuestro ministro Ernesto Villegas, Corazón Indestructible, que es precisamente ese ataque comunicacional que tiene que surgir en todas las comunidades a través de las redes, a través de cuanto medio tengamos a disposición. ¿Pero con qué? Con la verdad. Y cuando decimos Corazón Indestructible nos referimos precisamente a un país que ha logrado reducir los índices de pobreza como nunca antes en la historia democrática del país, a un país que ha logrado aumentar la matrícula escolar como nunca antes en ningún gobierno en este país, a un gobierno que jamás en la historia había invertido tanto en el hombre, en la mujer, que es la inversión social. Eso es el corazón indestructible de Venezuela y a eso es lo que nosotros tenemos que apostarle. Y precisamente es lo que tiene que hacer capaz que nosotros sobrevivamos, que nosotros salgamos airosos de este constante ataque económico, de este constante ataque psicológico y de este constante ataque antinacionalista. Porque cuando a usted le dicen y lo atacan con toda esta cuestión que están más allá de destruir nuestra casa que se llama Venezuela, más allá de molestarnos psicológicamente, pues nos están afectando nuestra autoestima, nos están afectando nuestra identidad, nos están afectando nuestro sentido de pertenencia, que históricamente nunca existió en el país y que lo recuperamos con Chávez. Por eso es que vemos tantos lacayos y pitillaqui en este país, por eso es que vemos tantos acomodaticios que le hacen el trabajo sucio al imperio, porque resulta que lo que les importa es el poder por el poder, porque tienen un negocio y unos intereses particulares que van más allá del país, que van más allá de las mayorías, que van más allá del niño, de la niña, que van más allá de lo que tienen que ser, que el interés final es una patria grande donde quepamos todos en desarrollo constante. Fíjate que las armas no... Primero hablamos de guerra no convencional, porque no es un arma como cualquiera puede imaginarse, una pistola, un rifle, etcétera. Son los medios de comunicación en contra de un país, desde Madrid, desde Bogotá, desde Miami, son ejes donde permanentemente, sistemáticamente vienen noticias en contra de Venezuela. Sin ninguna vergüenza. En estos días fui para Venevisión. Víctima de las guerras sociales, no? de la guerra mediática en las redes sociales. Mira, en estos días para decirte... Y las redes ahora son un arma distinta, un componente distinto de esa guerra mediática. Bueno, para darte la razón, en estos días fui a una entrevista con Venevisión. Y dije toda la entrevista, usted se mete en YouTube y usted va a decir mi palabra. Y luego publican la noticia en las redes sociales y tergiversan la noticia y dicen lo que yo no digo. Y yo pongo en Twitter, cónchale, muchas gracias por la entrevista que se mantuvo en un tono de respeto, pero por favor díganle al redactor que al menos tenga la decencia de ver la entrevista, porque si no, yo quiero creer que es que no vio la entrevista y se equivocó, porque si no sería muy lamentable que el palangrismo también comience a salir así tan de la nada. No puede ser, y menos que una persona que trabajó tantos años en Venevisión y una persona que conspira en favor de hasta la que me entrevistó. Claro.
que conspire en favor de hasta ese redactor que tergiversó la noticia y dijo lo que yo no dije. Entonces, a veces uno tampoco te puedes poner a tomar acciones legales contra todo el mundo que diga las mentiras, pero ya es una cuestión de ética, de un llamado de conciencia, de moral. Da vergüenza escuchar personas que hablan mal de su país, pero no se dan cuenta cómo ellos mismos se comportan, cómo ellos mismos, es su accionar en la calle, cómo son como personas. Y la gran pregunta que debemos hacernos nosotros, mirándonos al espejo, ¿qué hago yo por mi país? Así es. Debo hacer una nueva pausa. Al regreso quiero que hablemos si Roberto Mesuti cree en el diálogo o no. Si usted quiere interactuar con nosotros, sígalo haciendo a través de nuestras redes sociales, Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram. Ya venimos con el presidente del Movimiento Venezolano de Artistas, Roberto Mesuti.